Buenas tardes, bienvenidos a nuestra serie de streaming. El día de hoy vamos a hablar del tema de Twitter, del uso periodístico de Twitter no solo para medios de comunicación, sino para periodistas. La invitada que tenemos hoy es Tania Lucía Cobos, una comunicadora social y periodista de la Universidad del Norte de Barranquilla, magíster en Ciencias de la Comunicación del Tecnológico de Monterrey en México, y que actualmente fue admitida al doctorado en Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Tania se ha desempeñado como docente e investigadora en el ámbito de nuevos medios y además en este momento se encuentra dirigiendo y también es jurado, participa como jurado del Magíster en Comunicación Digital de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Hoy, como les decía anteriormente, vamos a hablar del uso periodístico de Twitter, del manejo que se debe dar a los periodistas dentro del medio de comunicación de esta red social. Entonces le damos la bienvenida a Tania, que nos va a hablar un poquito más del tema. Tania, ¿nos escuchas? Sí, lo escucho perfecto. Muy buenas tardes a todos desde Colombia. Muchas gracias a la Red Periodismo de hoy por la invitación. Ya como comentaban, precisamente el tema de la charla es Twitter en el ámbito periodístico, visto desde las dos perspectivas, tanto de los medios de comunicación como de los periodistas. Para entrar primero en una contextualización acerca de qué es Twitter, pues repasemos muy rápidamente. Es una red de contenido o una red social desarrollada por Jack Dorsey en el 2006 en los Estados Unidos. Es una red que se caracteriza por ser pública, es gratuita, o sea, no se requiere ningún costo para estar en ella. Es pública en el sentido de que toda la información que se concentra en la misma lo puede leer cualquier usuario, no importa si este usuario tiene o no una cuenta en Twitter, al menos pues que el usuario registrado haya puesto candadito en su perfil. Se caracteriza pues básicamente por manejar 140 caracteres, donde no solo es posible texto, sino también enlaces que nos envíen a audio, a video, a fotografías, etcétera. Maneja un vocabulario específico que todos pues conocemos. Tenemos el término de cronología, tenemos el término de etiquetas, de menciones, de mensajes directos, y precisamente pues, para conocer el ambiente de Twitter es indispensable que estemos muy familiarizados con este vocabulario para poder entender cómo usar y cómo funciona la herramienta. La dinámica permanente en Twitter se radica en el proceso de seguidores y seguidos. Ya quién estoy siguiendo, qué información estoy generando y cómo estoy etiquetando esa información a través de los hashtags, que son las palabras que encontramos con el símbolo de numeral, para que también esté en ese flujo de información que genera Twitter. Pues ya pues cerramos esta parte de contextualización. Y como les comentaba, la idea es verlo tanto de medios de comunicación como periodistas. Vamos a entrar a profundizar sobre la parte de medios de comunicación. ¿Por qué es importante Twitter en un medio de comunicación? Tenemos varios aspectos. Primero que todo, lo que tiene que ver con la divulgación de noticias, es decir, los medios de comunicación han tomado Twitter como un canal RSS también, donde una vez la noticia es publicada, se envía el titular de la misma y la URL con varios motivos, para atraer tráfico al sitio, hacia el sitio del diario o de televisión, etcétera, que haya sido, con motivo también de ganar adeptos, es decir, identificar lectores a nivel más específico. O sea, sabemos quién nos está siguiendo y que probablemente ese seguidor nos esté leyendo porque la información le está llegando a su timeline. Sirve también para lo que es la divulgación de breaking news, o lo que tiene que ver con noticias de última hora. Cuando pues, llega el medio recibe la información, puede replicarle automáticamente, pues todos sus seguidores están enterándose de esta información. La captación de lectores, como ya les comentaba, y también lo que permite la interactividad con el lector, es decir, el lector puede responderle al medio por X, Y, Z noticia, y de esta manera el medio está recibiendo una respuesta o una retroalimentación de qué noticias podrían de pronto estar impactando más que otras. Es una manera de medir de pronto el termómetro de la información que publica el medio en esta parte de Internet. Y finalmente, pues lo que él comentaba, el objetivo es final de la cuestión de traer tráfico hacia su sitio web. En el segundo perfil, que es lo que tiene que ver con los periodistas en Twitter, tenemos tres aspectos fundamentales que pues identifiqué en un proyecto de Twitter que hice hace un par de años. Tenemos tres aspectos. Primero, la fuente periodística, o sea, los usuarios como fuente periodística. Segundo, como divulgación periodística. Y tercer elemento, que es la construcción y el mantenimiento de lo que se llama la marca personal o el yo periodista.
Entonces, la idea es entrar a ver cada uno de estos aspectos en más detalle acerca de la parte de la formación periodística. Primero tenemos como fuente periodística. ¿Por qué Twitter es una fuente periodística? Primero que todo, vale la pena aclarar que no es Twitter per se la fuente, son cada uno de los usuarios que están presentes en Twitter. Por lo tanto, si en alguna nota citamos esto fue tomado de Twitter, pero es un craso error, porque no hay manera de atribuirse a la red, sino a cada uno de los usuarios. Entonces, vale la pena tener en cuenta este aspecto. Primero que todo, Twitter es una fuente de primera mano. ¿Por qué es una fuente de primera mano? Tenemos en Twitter lo que se llaman reporteros ciudadanos, diferentes personas moviéndose por diferentes partes, con teléfonos celulares en la mano, con aplicaciones, etcétera, que les permite hacer lo que es reportería ciudadana, si fueron testigos de los hechos, publicar un desastre natural, algún tipo de evento terrorista, por mencionar algo, etcétera, en general. Ya, entonces, el periodista en este caso puede recibir de primera mano una información de un ciudadano que es testigo de un hecho. Ahora, está bien que sea fuente de primera mano, pero no le exige de un proceso de corroboración posterior. Segundo, tenemos a Twitter como fuente de corroboración, es decir, si la información nos ha llegado por otro lado, Twitter es un espacio donde nosotros también podemos corroborar si esa información es cierta o no es cierta, dependiendo pues el usuario que estemos siguiendo, o incluso podemos complementar. De hecho, en este aspecto, en el proyecto que hice, una periodista de Centroamérica, no recuerdo bien de qué país, me comentaba que ella usaba Twitter en este caso más que todo como una fuente de complementación. Ella me decía, nosotros fuimos a la rueda de prensa y la persona dio la información X y luego fuimos a su Twitter y encontramos que allá había información que no liberó en la rueda de prensa y lo utilizamos por lo tanto como una complementación para la noticia que íbamos a sacar. El siguiente es la realización de entrevistas, también tanto sincrónicas como asincrónicas, es decir, de las dos maneras. Sincrónicas, si podemos, en el momento en que escribimos, la persona no responde, y así sucesivamente en el flujo de comunicación, ya sea de una manera pública, a través de las menciones, o ya sea a través de la manera privada, que es lo que son los mensajes directos. De manera sincrónica, podemos enviar la pregunta o enviar el comentario al sujeto en cuestión que nos interesa, y pues si tenemos el tiempo esperar que la persona responda. Obviamente no siempre de pronto todos responderán, pero por lo menos sí tenemos la garantía de que la pregunta, el comentario, etcétera, que nosotros como periodistas le está llegando a esa fuente que nos interesa entrevistar. La siguiente tiene que ver con precisamente las noticias de última hora. Un periodista es posible, si le ha llegado la información, corrobora la información, puede darle última hora. Es un tema sensible, lo veremos un poco más adelante. También tenemos lo que es para la herramienta de termómetros de interés o de sondeos. Un periodista puede utilizar Twitter para, por ejemplo, tiene un tema en cuestión, puede lanzar la pregunta y esperar que lleguen las respuestas y utilizar esa información que le está llegando para el producto periodístico que esté elaborando. O, en fin, o si tiene como tal, ¿cómo decirlo? Si tiene como tal elaborar una encuesta, también lo puede hacer. O sea, es factible recabar información de esta manera. Tenemos también lo que son los famosos trending topics, que son los temas del momento. Hacia el 2010, más o menos, los trending topics eran muy sensibles, o por lo menos desde mi perspectiva, tanto a nivel político, económico, social y cultural. O sea, los temas que se mostraban, los temas de momento, por lo menos a nivel mundial que se mostraban, medían mucho la temperatura de los estados de ánimo sobre diferentes sucesos. De hecho, precisamente sobre este punto, Jorge Luis Frijuela, un profesor de la Universidad de Navarra en España, comentaba en ese momento que Twitter prácticamente estaba convirtiéndose en quien de nuevo estaba haciendo la agenda de los medios. Y a quien estaba diciéndole a los medios sobre qué tenías que hablar, porque esto es lo que la gente está hablando. Sin embargo, después de mediados del 2010, Twitter cambió el algoritmo, se ejecutaron unos cambios en el mismo, y si vemos ahora, pues los temas que encontramos en los temas de Trending Topics son bastante ligeros, bastante likes, y predomina mucho el tema de farándula o de cosas bastante ligeras, ¿no? Por llamarlo de esa manera. Siguen habiendo temas interesantes y pues no está de más monitorearlo, sobre todo cuando hay la posibilidad de geolocalizarlo. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica tenemos a Colombia, o tenemos Bogotá, o tenemos Cali, tenemos Ecuador, tenemos Guayaquil, pues en el caso que deseemos geolocalizarnos sobre qué se está hablando en el momento en la tuitosfera. Lo siguiente, el proceso de verificación permanente. Si bien el periodismo ha sido afectado por la llegada de las nuevas tecnologías,
lo básico, la base del periodismo sigue siendo la misma. Ha cambiado la forma, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Y en este caso, lo que tiene que ver con la verificación es exactamente igual. Así como nosotros cuando recibimos un boletín, recibimos una llamada o un correo sobre X fuente de información que desea ser corroborada, la información que encontramos en Twitter lo debe ser aún más, precisamente por lo que el hecho de que sea público, por el hecho de que pueden presentarse falsos rumores, puede presentarse información liberada falsa a propósito, pero con la intención de causar daño. En la investigación que hacíamos, los periodistas nos decían en algunos puntos que ellos deben tener en cuenta, o que ellos tienen en cuenta, por ejemplo, a la hora de verificar si es válido o no es válida esa información que les puede estar llegando. Por ejemplo, ellos decían, hay que ver, por ejemplo, si es una cuenta verificada, si estamos hablando de una persona que es un personaje pues, dentro del área que está cubriendo cada periodista, o si es una cuenta que se acabó de crear y tiene muy pocos tweets, o es una cuenta que no tiene followings o no tiene followers, que ya puede darnos un insight de que es una cuenta falsa. O sea, estos tipos de elementos, entre otros, pues permiten corroborar la información que está llegando a través de este medio. Ok. El siguiente aspecto tiene que ver con lo que es la divulgación periodística. En esta parte hablamos de noticias de redacción propia publicada en medios de comunicación, es decir, nosotros como periodistas pueden tener Twitter o tener nuestro propio Twitter como una manera de traer tráfico al medio, pero hacia nuestras propias notas. O sea, muchos periodistas han visto ese comportamiento, se publica la información y buscan una manera de atraer lector, precisamente redirigiendo el tráfico hacia el sitio web donde está publicando. De la misma manera, también hablamos de noticias de redacción propia publicada precisamente en un medio personal. Básicamente, pues hablamos de un blog, ya opinión personal de periodista que quiera dar a conocer. De hecho, hay un periodista que me llama mucho la atención, es barranquillero, Jorge Luis Montaño se llama él, es periodista de economía y él dedica su Twitter precisamente a estar divulgando información permanente sobre todos los procesos económicos que se viven en la ciudad de Barranquilla, las reuniones, etcétera, etcétera. Entonces me parece muy interesante el ejercicio que él hace como periodista económico utilizando su cuenta de Twitter. También tenemos lo que tiene que ver con noticias de otros colegas del gremio, en el sentido de que de pronto sean temas que nos interesa como o son de nuestra área de cubrimiento en el trabajo que hacemos. No hablamos de pronto de manera de complementación, de pronto de una noticia que le estamos haciendo algún tipo de seguimiento especial y nos sirve pues para seguir ese mismo flujo de información. También lo que tiene que ver con noticias de interés personal, o sea, nuestra cuenta de Twitter, usada como a título personal. Tenemos la divulgación de información del medio de comunicación en que se elabora. Sucede, es un tema muy sensible porque no todos los medios de comunicación están de acuerdo o no les parece que sus periodistas utilicen este canal público para divulgar, por llamarlo de alguna manera, intimidades o detrás de cámaras que sucede en el medio. Ha dado los casos, no conozco aquí en Colombia o en Latinoamérica en general, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos, donde precisamente divulgar este tipo de intimidades del medio de comunicación, de la empresa periodística como tal, le ha tocado al periodista ser despedido o renunciar. Entonces son ya experiencias un poco más fuertes, pero que han sucedido desafortunadamente. Y por último, lo que tiene que ver con la divulgación de opiniones en torno a un tema cubierto. Muchos periodistas tienden a colocar en sus perfiles de Twitter, esta cuenta representa solamente mi opinión personal, no tiene que ver nada con el medio de comunicación. No está de más colocarlo, pero la línea es muy delgada, demasiado delgada, porque siempre habrá la referencia de Pedro Pérez, periodista de X medio, y por mucho que se intente hacer la separación entre la línea editorial del medio y la línea de pensamiento de periodista, no es tan fácil todas veces. Y precisamente porque a veces no es fácil, los mismos medios de comunicación se han dado, en el caso, por ejemplo, de la agencia Reuters, de CBS, entre otros, se han dado a la tarea de construir manuales para sus propios periodistas de cómo deben ellos comportarse en Twitter. Esto lo vemos más adelante. El siguiente tema, en el ámbito del periodista como tal, es lo que tiene que ver con la marca personal o la construcción de un yo periodista. Dado que Twitter nos permite hacer una interacción directa donde no hay un intermediario, donde el medio de comunicación ya no hace de intermediario entre la noticia generada por el periodista y el lector. Entonces, en este caso, ya es el lector quien va directamente al periodista y el periodista se convierte en este caso en fuente, ya, y si se convierte en fuente de esa información, pues está generando una marca personal.
Quizás el caso más conocido todos lo deben conocer, es el caso de Víctor Solano, periodista bogotano, de cómo se maneja y cómo hace él la cuestión de desconstrucción de su marca personal de yo como periodista. También tenemos que la publicación de opiniones personales bajo la autoridad típica del rango que se tiene. Es decir, por ejemplo, el caso del periodista económico de Barranquilla que les comentaba, él publica opiniones de tipo económico precisamente por su orientamiento sobre los temas que va divulgando. Tenemos también el detalle de que si el lector podría preferir leer al periodista en vez del medio de comunicación, es un tema sensible también para el medio porque siente que puede estar perdiendo público, siente que puede estar siendo desplazado, sobre todo si el periodista está dando las últimas noticias. Y, por ejemplo, en ese caso, la agencia Reuters tiene en su manual de comportamiento para periodistas que un periodista jamás deberá dar un breaking news a través de sus cuentas personales, nunca. Las noticias de última hora deben ser dadas directamente desde el canal oficial de Reuters en Twitter. Por último, convertirse en líder de opinión. Tenemos muy específicamente en el caso de Víctor Solano, me parece un muy buen ejemplo de esta parte. Ya construir credibilidad, o sea, de las noticias que nosotros publicamos, de la información que se va generando, del ámbito que somos, nos comenta en línea y también nos da credibilidad ante los lectores que están buscando ilustrarse o leer sobre este tipo de información que nosotros como periodistas estamos cubriendo. Tenemos un cultivo de audiencia propia, tenemos un tráfico de la producción publicada hacia nuestro sitio web. Entonces tenemos diferentes aspectos que implican lo que tiene que ver con la marca personal. Cerrando ya esta parte de medios y de comunicación y de periodistas, vale la pena mencionar que Twitter es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo porque exige un proceso de pensar de qué es lo que vas a publicar. Nosotros los periodistas, al fin y al cabo, somos figuras públicas en cierto momento, quizás unos más que otros, eso ya es una observación muy personal. ¿Por qué digo que somos figuras públicas? Porque nuestros nombres aparecen en las noticias que publicamos, en los videos que se graban, ya, y el usuario, o un lector o un televidente, un radioyente, que encuentre afinidad con los cubrimientos que nosotros hacemos y nos seguirá, encontrará la manera de seguirnos. Por lo tanto, en esa interacción personal, pues, debe cuidarse mucho lo que se va a publicar. Hay que recordar dos aspectos muy fundamentales en Twitter. Primero, Twitter es público y segundo, Twitter tiene memoria. Es decir, todo lo que nosotros publiquemos en algún momento podrá ser rescatado ya y ser traído a colación tiempo después. Entonces debemos estar muy pendiente qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Y sobre todo también debemos tener pendiente de que al compartir opiniones, o sea, generar interacción con los lectores que nos siguen, podemos recibir ataques personales o lo que más se le conoce como los trolls. Debemos estar preparados psicológicamente. Paradójicamente, mucha gente dice lo que está detrás de la pantalla no me afecta, pero lo que está detrás de la pantalla es tan real como estar aquí yo sentada en este espacio en este momento. Entonces, hay que tener en cuenta que sí pasa a nuestro aspecto real aquello que pasa detrás de la pantalla. Y por eso debemos estar preparados para poder lidiar con situaciones de pronto no tan gratas que se pueden dar con algunos de nuestros seguidores en Twitter. Como le comentaba, pues varios medios de comunicación han sacado manuales de comportamiento para sus periodistas en Twitter. Esto puede generar posiciones contrarias o posiciones a favor, pues hay periodistas que sí prefieren que tener un manual, saber qué pueden decir, qué no pueden decir para evitar enemistarse con la empresa periodística. Hay periodistas que dicen que esto les coarta su libertad de expresión, que ellos pueden publicar en su propia cuenta si no lo están haciendo a título personal, como periodista de X medio de comunicación. No hay una fórmula mágica, o sea, que es cada proceso de experimentación de cada medio, porque cada medio tendrá una experiencia diferente con su propia sala de reacción, su propia red de periodistas. Entonces, sin embargo, pues vale la pena estudiar pues qué pasa en cada uno de los diferentes medios de comunicación, de cómo manejan este aspecto. Ok, otro aspecto también a tener en cuenta tiene que ver con el uso inadecuado de Twitter. Pues, como ya les comentaba, pueden acarrear sanciones o lo más grave es la pérdida del medio en el cual se trabaja. Y dado que esto es un medio público, pues a veces puede afectar nuestra reputación y no sea tan sencillo reubicarnos en otro medio de comunicación. Todo es muy relativo, pero no está de más tener estos aspectos en cuenta.
Pues finalmente vale la pena también tener en cuenta que Twitter es consciente de la importancia que tiene esta red de contenido para los medios de comunicación y para los periodistas. Y precisamente por esto ellos han generado dos estrategias muy puntuales enfocadas en cada uno de estos aspectos. El primero que hablamos es la cuenta Twitter Media. Twitter Media es un proyecto que hace parte de Twitter for Newsrooms, creado en el 2011. Twitter para redacciones es el nombre del proyecto en español. Ahora mismo publica nada más en inglés y en alemán y se enfoca básicamente en los aspectos de cómo reportear, cómo comprometer, o sea, cómo hacer engage con la audiencia, cómo publicar y contenido que tiene que ver con seguridad o contenido adicional con respecto a lo que se publica usualmente. La cuenta, les recuerdo, Twitter Media, la recomiendo seguir, publica en inglés, pero pienso que no está de más pues estar a tono con lo que ellos están haciendo allí. La segunda iniciativa de Twitter para este aspecto tiene que ver con Twitter for News. Twitter for News publica nada más en inglés también y se encarga de destacar las mejores prácticas o los usos más innovadores que considera Twitter están haciendo medios de comunicación y periodistas como tal. Hay que tener en cuenta pues que obviamente Twitter es una red estadounidense y tanto Twitter Media como Twitter for News tienden a enfocarse básicamente en el contexto de los medios de los Estados Unidos, pero pienso pues que para manejo general de la red no está de más hacerle seguimiento a estas cuentas, por lo que se las recomiendo. Finalmente tenemos a Erika Anderson, ella es la encargada de Twitter for News, precisamente hace poco ella daba una conferencia de unos aspectos básicos que ella consideraba que los periodistas y medios de comunicación deben tener en cuenta para comportarse en Twitter. Ella decía para sacarle mejor provecho a la plataforma. Primero que todo, ella hablaba de activar mensajería o CMS, es decir, tuitear a través de mensajes de texto, que es básicamente es esto, configurar tu teléfono de tal manera que a través del CMS tú puedas enviar a Twitter. ¿Por qué lo decía ella? Ella dice, es que tú no sabes en qué momento de pronto la aplicación no tienes Wi-Fi para conectarte, falla tu plan de datos, estás ante un suceso X y no tienes manera de enviarlo, pero está el mensaje de texto. Tú puedes enviar y automáticamente se publica en tu timeline. Entonces ahí tenemos un uso y ella recomienda que siempre lo tengan activo. Segundo, ella menciona acerca de optimizar la escritura y un contenido para 140 caracteres. Quizás el ejercicio de Twitter de estar limitado a este número de caracteres saca el máximo provecho de la capacidad de síntesis y de simplificación que tenemos como periodistas. Entonces el ejercicio es muy interesante y ella invita a que siempre se esté permanentemente teniendo en cuenta pues esta cuestión de los 140 caracteres. Con respecto a los medios de comunicación, ella menciona que los medios deben construir una relación que debe construirse una relación entre la sala de la redacción y el periodista, que es lo que está tuiteando el periodista. Ella mencionaba el caso de CBS y decía que mientras muchos medios están en contra de que se publique información que ellos generan en las cuentas personales de los periodistas, ellos por el contrario estaban pensando de cómo tomar esa situación y voltearla a su favor. Estaban estudiando estrategias de cómo abrazar el hecho de que eso es inevitable, por muchos manuales que haya, ya, entonces cómo volver a esa situación a favor suyo. Entonces vale la pena leer posteriormente sobre este tema. Lo que siguiente que ella recomendaba con respecto al uso de Twitter es la utilización del cliente oficial de Twitter, que es el caso de TweetDeck. Personalmente lo recomiendo para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de utilizar TweetDeck. Nos permite gestionar nuestra cuenta de Twitter en una sola pantalla, es decir, podemos dividirla en una serie de columnas, podemos tener el timeline de las personas a las que estamos siguiendo, tenemos el timeline o la línea de las menciones que hemos recibido, el timeline de nuestras propias publicaciones, el timeline de los mensajes directos, de tal manera que solamente tenemos que hacer un scrolling vertical y horizontal dependiendo de la información que queramos ubicar. También cuenta pues con criterios de búsqueda, con criterios para filtrar usuarios, etcétera, etcétera. Y le recomiendo especialmente porque Twitter, dada pues la cantidad de usuarios que tiene, hay también mucho ruido informativo y es desgastante pues tener que estar filtrando ese ruido informativo, sobre todo si estamos cubriendo una nota y es una nota que ha generado mucho impacto en la opinión pública y está generando demasiada información, pues ella recomienda la herramienta para hacer lo que es la filtración. La herramienta es gratuita, no es la única, está otra que es HotSuite, aunque esta herramienta es paga, pero igual vale la pena explorar ambas. Lo siguiente también que ella recomienda es no desestimar los hashtags, si bien hay hashtags o etiquetas de pronto demasiado ligeras, también hay etiquetas que permiten seguir flujos de información. Entonces, por ejemplo, en el caso de
por citar algo muy rápidamente que está en la opinión pública, el caso del edificio Space en Medellín, se generan diferentes etiquetas, tragedia Space, etcétera. Entonces, este tipo de etiquetas pues, permite monitorear la información no solamente de las fuentes oficiales que publican información, sino también de aquellos usuarios que de pronto fueron afectados directamente por la situación o aquellas opiniones que se están generando alrededor del tema, aquellos expertos en la cuestión de construcción, etcétera, etcétera, que están brindando sus opiniones desde el punto de vista profesional. Entonces, en este sentido, dice ella, tener en cuenta de hacerle seguimiento e identificarlos como tal. De igual manera, invita a ella a que nosotros como periodistas también seamos partícipes de utilizar y crear los hashtags cuando estamos publicando información en Twitter para nosotros también ser parte de este flujo de información. También habla de ella, pues ya para terminar, acerca del cultivar las relaciones públicas con expertos en el área en en lo que se especializa cada periodista. ¿Cómo cultivarlo? Darle un follow, retuitear sus trinos, hacerle menciones en forma de respuestas o de menciones directas y favorear, hacerle clic en FAB perdón, sus trinos antes de empezar a solicitar favores, que sean pues fuente o corroboren información, etcétera, etcétera. Entonces les invitamos, pues como ya comentaban, canalizar todas las preguntas y comentarios a través de la cuenta de Twitter de periodismodehoy.com o a través de su sitio de Facebook para seguir la conversación. Bueno, Tania, nos han realizado más que preguntas en una serie de comentarios a través del chat y de la cuenta de Twitter de Periodismo de Hoy, @periodismo de hoy, pero quería como que habláramos un poquito o nos extendiéramos un poquito sobre el tema de curación de contenidos. ¿Cómo estamos en este momento en curación de contenidos y qué recomendaciones le puedes dar a nuestros periodistas sobre esto a propósito del curso que tenemos en Community Management? Curación de contenidos. Curación de contenidos. Curación de contenidos. Ok, con la parte de curación de contenidos, que tiene que ver, bueno, de hecho vale la pena mencionarlo también, cada periodista es community manager de sí mismo, en lo que tiene que ver con la parte de marca personal. Quiere decir que estamos estar pendientes de nuestra propia reputación digital, lo que estamos haciendo, pues que impacta directamente en nosotros, en la imagen que estamos proyectando hacia nuestros usuarios como tal. Con respecto a la curación de contenidos, ok, tiene que ser sobre todo primero la capacidad de redacción de cada uno de nosotros, la capacidad de cómo vamos a hacer la síntesis o la simplificación de la información que vamos a publicar como tal. Tiene que tener en cuenta también las diferentes herramientas, pues se habla de social media marketing, del social media, pero también hay que tener en cuenta que no hace falta estar en esa área simplemente para aprender a manejarlo como tal. Entonces, es una labor permanente. Ahora, Twitter es muy cambiante. Lo que puede ser válido hoy puede no ser válido mañana, por lo tanto exige que nosotros estemos muy pendientes acerca de cómo van mejorando las dinámicas o cómo van cambiando las dinámicas en Twitter y no quedar nosotros por fuera de esa dinámica como tal. Tania, nos hablaban también en nuestra cuenta de Twitter de la importancia, además de los contenidos periodísticos, la transmisión de la noticia en sí, la capacidad de crear otros o de generar comunicación con otros medios periodísticos tales como la opinión. ¿Cómo se desarrolla ese género de opinión a través de Twitter y cómo agregarle al periodista ese valor, por decirlo redundantemente, agregado al periodismo de opinión, para que sea diferente de tantas opiniones o tantos trinos que nos ponen generalmente? Ok, precisamente uno de los aspectos que mencionaba es que Twitter permite, en la cuenta personal de cada periodista, la elaboración de sus propias conclusiones, sus propias apreciaciones con respecto al tema X como tal que esté cubriendo. El ejercicio permanente en Twitter aquí tiene que ver, pienso, con la transparencia de la información que está brindando en las opiniones que el periodista está publicando, con la imparcialidad para evitar la información tendenciosa, porque esto también nos puede generar lo que son los ataques por parte de los trolls, y pues es bastante pesado tener que estar lidiando con ese tipo de situaciones.
También pienso que en la parte del periodismo de opinión es útil porque al tener siguiendo diferentes cosas que nos interesan con respecto a sus comentarios, a que son nuestras fuentes como tal, nos permite interactuar con ellos de una manera directa y emitir opiniones a partir de esa interacción como tal, que permite a su vez complementar la información que vaya a salir en la columna posteriormente en el medio de comunicación o en el video, etcétera. Entonces, esa es la parte que recomendaba Erika, precisamente de hacer follow y establecer un lobby o una antesala con ese tipo de personas que nos permiten, pues, posteriormente brindar información para nuestra producción noticiosa. Bueno, vamos a leer algunas de las interacciones que tenemos en este momento en Twitter. Por ejemplo, @EradioToro nos dice que hay que ser responsables no solo con lo que decimos en Twitter. También nos dice, bueno, @CristianPoli10 nos hacía la pregunta sobre la curación de contenidos. Bueno, Tania, yo quiero que nos cuentes un poquito la interacción de Twitter con otras redes sociales, por ejemplo como Facebook. ¿Hasta qué punto el periodista puede valerse de Twitter para transmitir una información en tiempo real? ¿Y hasta qué momento es importante hacerlo a través de Facebook? ¿Cómo podrían hacer ellos esa diferenciación de qué publicar o cómo publicar en un medio o en otro? En otro, ok. Primero que todo, pienso que hay que tener muy claro que Facebook y Twitter son muy diferentes entre sí. Si bien ahora tienden a haber una especie de combinación, sobre todo de la aceptación de muchos elementos de Twitter en Facebook, por ejemplo, como el manejo de etiquetas, flujos de contenido público, entre otros aspectos, hay que tener en cuenta que Facebook es una red generalista y mientras Twitter tenemos una red de contenido. Básicamente la diferencia entre las dos ha hecho que Twitter, que el hecho de tener la simplificación de 140 caracteres, de tener etiquetas que permitan flujos de información, ya nos permite concentrar la información de manera más puntual con algo de ruido mediático que lo que permite Facebook, que al manejar perfiles privados, que de pronto no tienes acceso a toda la información dependiendo de cómo ha configurado la privacidad, porque hay diferentes maneras de configurar privacidad en Facebook. Ahora, Twitter nosotros podemos usarlo pues básicamente de una manera rápida, titular noticia, titular enlace, perdón, titular fotografía o titular audio. En cambio en Facebook tenemos la posibilidad de explayarnos un poco más acerca de la información que estamos publicando en ese momento. No tenemos limitación de caracteres en Facebook, tenemos hasta 500 caracteres, es bastante espacio, es un poco más de un párrafo normal de lo que nosotros escribimos. Tenemos que tener en cuenta también que cada red es diferente y cada red interactúa de manera diferente. Desde mi percepción, encontramos mejor calidad de respuestas de información que se reciben en Twitter que las que se reciben en Facebook. No sé por qué sucede esto. Pienso por el hecho de que está el posicionamiento de la red social de Facebook como una red de pronto de las fotografías de mis amigos, de los mensajes de autoayuda y similares, o de estados como que estoy comiendo y cuestiones así. Mientras en el caso de Twitter, como estoy siguiendo medios, estoy siguiendo personas que me interesan, estoy generando más conversaciones directas que está viendo todo el mundo. Ambas son importantes en el periodismo. No pienso que haya que demeritar una en detrimento de la otra, pero sí tenemos que tener en cuenta que son diferentes, que cada uno tiene un comportamiento diferente, que en una me puedo explayar más, que en otra tengo que ser mucho más sintético o más, hacer una labor de síntesis más compleja. Y pues se usará dependiendo de la frente. Por ejemplo, para los periodistas que cubren temas como deportes, como cultura y eso, les permite más Facebook, porque son temas de este tipo de temas, mientras de pronto temas también como políticas, como económicas, tienden a ser temas un poco más explosivos dentro de la opinión pública, entonces también pueden explorarse por el lado de Twitter. Bueno, Tania, nos hacen otra pregunta y tiene que ver con un tema que ya abordaste, pero de pronto para que lo tratemos con más profundidad. Nos ¿Listo? preguntan hasta qué punto un medio puede o no controlar la cuenta personal de Twitter de sus periodistas sin afectar la libertad de expresión. Está esta dinámica. Como lo comentaba, no hay una fórmula mágica. Uno de los aspectos que caracteriza precisamente a los nuevos medios es la manera tan rápida como los comportamientos va cambiando, la dinamicidad, la velocidad con que se introducen los cambios técnicos afectan los cambios de contenido.
No hay una fórmula, o sea, hay medios de comunicación, porque citaba el caso de la agencia de Reuters, que mantiene un control férreo sobre lo que sus periodistas publican. O sea, no puede publicar una noticia de última hora, tiene que ser muy claro en su perfil de que está es adscrito a esa agencia de prensa como tal. En cambio, otros medios de pronto no son tan sensibles al ámbito de Twitter. Recordando pues la investigación previa que había hecho en el 2010, una periodista de Suramericana me comentaba que la única que estaba en el medio de comunicación de su empresa periodística era ella. Ni su editor, ni el director general del periódico en ese momento estaban como muy interesados y muy empapados sobre el tema de Twitter, no le prestaban mayor atención. Por lo tanto, el nivel de control que esa empresa periodística se tenía sobre el periodista, pues de hecho no había ningún control. Otras, por ejemplo, en un taller que orienté en Barranquilla sobre redes sociales, me comentó una periodista del Heraldo que había habido un suceso muy puntual con un periodista que había publicado una nota que resultó ser sensible para el periódico y el periódico habló con el periodista. Pero fue un caso muy puntual, o sea, no es que el periódico como tal, por lo menos no hasta la fecha lo conozco, tenga un reglamento de comportamiento de sus periodistas en Twitter, pero sí, como pasó un suceso muy puntual, sí habló directamente con el periodista. No hay una fórmula mágica, o sea, hay medios de comunicación que tienen un férreo control, hay medios de comunicación que son mucho más laxos, hay medios de comunicación que totalmente le dan las espaldas. Si hay o no intromisión con respecto a la expresión de libertad del medio, queda en discusión, es un tema bastante controversial, porque si el medio le dice al periodista sobre qué escribir en su cuenta personal o sobre qué responder, pues hay un férreo control sobre la cuenta personal del periodista. Entonces, habrá que ver cómo sigue evolucionando pues a medida que siga avanzando y pues que otros medios vayan desarrollando otras fórmulas con respecto a cómo manejar las redes sociales en sus periodistas. Bueno, Tania, nos pregunta también Pablo Saldaña a través de nuestra cuenta de Twitter @periodismo de hoy, ¿qué consejo podría brindarle usted a un medio pequeño sobre el manejo de Twitter? Sobre un medio pequeño que nunca ha tenido una cuenta y quiera empezar a utilizarla. Ok, primero que todo, pues genial que un medio de comunicación, pues pequeño en este caso, medio alternativo, pienso, se dé también a la tarea de darse a conocer primero, pero lo que mencionábamos, una manera pues de llevar contenido directo, de traer tráfico al sitio que no tiene pues costo adicional para el sitio, para el medio como tal, que tiene una manera también de monitorear el impacto de la información que se está generando. Primero que todo se requiere pienso, pues, un pequeño plan de medios o un plan de medios con respecto a qué es lo que quiero yo recibir de Twitter. En el sentido de que si quiero tráfico, entonces mis trinos deben estar compuestos de X, Y, Z manera. Debo incluir a URL que le traiga tráfico a mi sitio de tal manera. Si quiero conocer quién es mi público lector, puede establecer interactividad, es decir, responder o diálogo, si bien de pronto no hay un nivel de profundidad, pero sí de una forma que te permita hacer una medición de termómetro, saber de pronto qué temas están llamando más la atención dentro de las diferentes noticias o diferentes descubrimientos que se están haciendo y permitir de pronto captar más lectores por ese lado si se desarrolla más información. Es simplemente pues una sugerencia como tal, pero más todo está enfocado en eso, qué es lo que quiere el medio y cómo lo va a ejecutar, o sea, qué va a hacer a través de sus lectores de Twitter hacia su medio de comunicación. A través del chat de periodismodehoy.com nos pregunta Enrique Cancelado, puede que si nos puede explicar usted un poquito mejor el tema de lo pertinente, lo que concierne al manejo de los times en Twitter. ¿Al manejo de los qué, perdón? De los times, de los tiempos en Twitter. De los tiempos, pero En los tiempos Twitter. referidos a tiempos de publicación o en qué momentos son los mejores momentos para publicar. Yo creo que él se refiere a los tiempos de publicación en Twitter. Ok, pues bueno, en los tiempos de comunicación varía. Si, por ejemplo, si nosotros queremos una respuesta inmediata con respecto a alguna fuente que estemos cubriendo, pues la idea es responder inmediatamente.
Sobre todo porque si la noticia se está haciendo en ese momento, en el momento que tú mandas la mención o mandas el mensaje directo, pues estás esperando que te respondan inmediatamente. Debes tener en cuenta que Twitter, si bien eres notificado de qué momento te llegó como tal, también tienes que estar pendiente pues que no todos de pronto estén en la capacidad de darte respuesta. Ahora, me complementan acá que se refiere a las diferencias de los tiempos de publicación en Facebook y en Twitter. No entiendo bien qué quiere decir como tiempo de publicación de Facebook en Twitter. No sé si te refieres a los horarios de publicación. De publicación que estás tocando el tema. Ok, bueno, de hecho pues he tenido la oportunidad de leer que dependiendo de días, hay días más movidos que otros, horas más movidas que otras. No es una fórmula mágica, por ejemplo, dicen los domingos en la mañana es muy muerto, pero los domingos en la noche las personas son mucho más activas en Twitter y pues se recomiendan publicar más información a esa hora porque la gente pues ya estaba en su casa, está esperando ya pues que llegue el lunes, entonces está en una actividad ligera como ver, por ejemplo, qué se está publicando. No sé hasta qué punto realmente funcione esto. De pronto sí tengo la experiencia personal que me doy cuenta que los domingos de noche de pronto tiende a ser más movido que los domingos en la mañana, por citar un ejemplo. De todas formas, pienso que lo más fundamental tiene que ver con la redundancia de la información. Es decir, que estamos publicamos la noticia hoy, pero en 2, 3 horas después podemos cambiar la forma de escribir el mismo titular y mandamos el mismo enlace. Es decir, no vamos a repetir exactamente la misma línea, sino podemos coger otras palabras y decir lo mismo, poner el mismo enlace. Al cabo de unas 4 o 5 horas, volver a que, dependiendo, obviamente, si tenemos interés de que esa noticia traiga la mayor cantidad de tráfico de Twitter, ya dependiendo si es una noticia que tiene un impacto en la opinión pública o si es una noticia especial, de muy interés especial para el medio de comunicación, puede estarse repitiendo con cierta frecuencia. Entonces, con respecto a los tiempos, pienso que ya depende mucho de cuál es la intención del medio de comunicación, con respecto a lo que quiere conseguir del público que le está siguiendo. Bueno, Tania, ¿y qué herramientas, por ejemplo, recomendarle a nuestros periodistas en cuanto a medición en Twitter? Por ejemplo, para identificar cuáles son esos horarios en los que de pronto tienen mayor número de interacción con sus seguidores y así puedan aprovechar esto para beneficio del medio o del mismo periodista. Sí, hay varias agencias dedicadas a lo que tiene que ver con el mercado digital que monitorean precisamente cuáles son los mejores horarios para publicar, si es mejor en la mañana, si es mejor en la tarde, e incluso geolocalizan también los horarios, depende de otros países, de pronto no tendrán la misma dinámica de horarios, sino que otro, por lo que recomiendo mucho seguir este tipo de agencias digitales. Ellas tienen cuentas en Twitter, hay muchísimas agencias de este tipo, porque se dedican precisamente a esto, a explorar en qué horarios son mejores. Ellos lo enfocan hacia la parte del mercadeo, pero pienso que al fin y al cabo todos hacemos mercadeo en Twitter, o sea, en este caso pues mercadeo noticioso, como tal de la información que genera el periodista, genera el medio. Cuentas puntuales en el momento, no te sabría mencionar, las tengo en mis... Espera un momento. Ok. No las tengo en el momento, pero podría después suministrarte un listado de las cuentas personalmente que yo recomiendo seguir, que se enfocan en la parte de mercadeo digital y muy puntualmente en Twitter para seguir este tipo de dinámica. Como te digo, como Twitter es tan cambiante, pues alteran las formas de hacer las cosas de un momento a otro. Por ejemplo, hasta hace 2, 3 días Twitter permitía enviar URLs a través de mensajes directos, pero ahora ya no lo permite. Dice Twitter que es una manera de combatir el spam. Entonces, si tú quieres enviar una URL por mensaje directo, ya no puedes enviarla, a menos que sea de Twitter o que sea de Facebook o que sea de YouTube. Entonces, situaciones de estas se alteran automáticamente porque quiere decir que esto puede implicar una disminución del tráfico de URLs privadas que se envíen y pues al no haber la URL, pues ya no hay un clic que marque al usuario como tal. Entonces, sí hay que tener en cuenta este tipo de situaciones que son muy cambiantes en este ambiente digital. Ok, Tania, tenemos otra pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter. Nos pregunta @EradioToro. ¿Por qué es más popular y difundido el Facebook que el Twitter en determinadas redes y estratos sociales? Es muy relativo. Por ejemplo,
Facebook es muy popular en el segmento de los adolescentes. ¿Por qué? Porque de pronto el hecho de explayarse, no tienen que hacer labor de síntesis, donde de pronto la ortografía no les prestan tanta atención. Vemos en Twitter es mucho más reiterativo. De hecho, si analizamos, vemos que en Twitter es mucho más, no sé, desde mi percepción, mucho más cuidadoso con respecto a la publicación con normas ortográficas como tal. En cambio, en Facebook se tiende a ser un poco más relajado, sobre todo el segmento de los adolescentes, el hecho de que puedas publicar fotografías, que la fiesta, que tus amigos, de pronto hace esta red social mucho más exitosa en ese segmento. De hecho, Facebook acaba de bajar las restricciones con respecto a las publicaciones de los menores de 18 años, ya, entonces... en cambio, Twitter, desde mi percepción, tiende a ser una red un poco más enfocada hacia aquellas personas que están interesadas en la obtención de contenido. Ya, por ejemplo, el hecho de que yo siga a mi cantante favorito, pues ya tengo de manera inmediata cuándo va a salir su próximo disco o cuándo es su próxima presentación, etcétera. Si sigo a un político con quien comparto mi línea de pensamiento, automáticamente puedo brindarle mi apoyo. Si él se está lanzando a las elecciones, pues brindarle que vote por él o invitar a otros a que voten por él. Si es un deportista con el que estoy de acuerdo con su desempeño, pues en este caso tenemos contacto directo, simplemente hacerle un follow. Mientras que en la parte de Facebook tenemos la información un poco más privada, el hecho de que tienes que invitar, que esperar que te responda. Y Facebook ha tratado de solucionar un poco esto con la cuestión de las páginas o con la cuestión de crear suscripciones, que es lo que ha ido absorbiendo, digo yo, de Twitter, porque Facebook era un poco más restringido en este aspecto, ahora es un poco más liberal. Pero en general, como pues ya comentaba, no pienso que debemos ir en detrimento de una red de otra. Cada red, precisamente por sus características propias, nos brinda elementos que nos son útiles tanto para medios de comunicación como el periodista como tal. Y por lo tanto, vuelvo a ser reiterativa en el hecho, nos exige un monitoreo permanente precisamente por las dinámicas de comportamiento que van cambiando. Por lo tanto, me parece importante, y le hago la sugerencia, seguir a cuentas dedicadas a la parte del mercadeo digital, que ya están muy al tanto, ese tipo de entidades están muy al tanto de los cambios que se van surgiendo en cada uno de estos ambientes. Ahora, no hemos dedicado solamente a hablar de Facebook y Twitter, pero tenemos otra red social que también va emergiendo, que es Google Plus. Entonces también, ¿qué está ofreciendo Google Plus a los periodistas? ¿Qué está ofreciendo Google Plus a los medios de comunicación? ¿Y qué la está haciendo diferente de lo que ya me ofrece una y que me ofrece la otra? Es decir, ¿cuál es su ventaja diferencial con respecto a las dos primeras? Entonces es monitoreo permanente. La última pregunta pues, de nuestros seguidores en este momento es de Rafael Ocando. Rafael nos pregunta: ¿cuál es la mejor forma de gestionar seguidores en la cuenta no solo del periodista, sino también del medio? La mejor forma está en la interacción. Es decir, si tú estableces un diálogo con tus usuarios, si no eres un autómata publicando, que solamente te interesa publicar, pero no interactuar, ya. Si tú interactúas, a la vez esa persona, tú como sujeto A interactúas con el sujeto B, pero a la vez el sujeto B, dependiendo de tu respuesta, si le fue de su interés, le podrá recomendar al sujeto C, y así vamos creciendo, sujeto D, sujeto E, etcétera, etcétera. Está en la interacción, pero también en la calidad de la interacción. No es solamente responder por responder, es responder porque la información que tú le estás dando a esa persona que te ha hecho un mention o te ha hecho una respuesta, tiene algo que le es de utilidad. Para mí algo muy importante en el uso de Twitter, y lo tengo muy, muy claro, es que la información que yo publique en mi perfil le sea de utilidad a alguien sobre los diferentes temas que a mí me gustan, sobre la parte de redes sociales, sobre periodismo digital, entre otros, entre otros temas de conversación. La información tiene que ser útil. Si tú quieres generar seguidores y más que seguidores, generar lealtad de tus seguidores, porque una cosa es que te hagan follow, pero otra diferente es que ese follow perdure. Son dos cosas diferentes, lo que llamamos la fidelidad. Y la fidelidad está dada en, primero, que no atiborres, o sea, cada 5 minutos publicando, porque de pronto el usuario puede sentirse un poco invadido en su espacio de su timeline. Y también implica el hecho de que publiques información que sea calidad y información que sea útil para los usuarios que te están siguiendo. Por eso pienso que es importante, y esas recomendaciones las había visto también, que se hace es que en la bio que se publique de Twitter se mencionen los temas sobre los cuales nos interesan. ¿Por qué? Porque esto, cuando un usuario entra a nuestro perfil, automáticamente identifica sobre esos temas: esa persona me interesa este tema y a mí también me interesa, entonces automáticamente un follow. Entonces también puedes utilizar la bio de Twitter, dependiendo de lo
digamos, como una manera de captar seguidores como tal. Bueno, Tania, ahorita estabas planteándonos ejemplos de transmisión y de seguimiento, como es el caso de la situación del edificio Space. Entonces, a propósito de eso, te quisiéramos hacer una pregunta desde Periodismo de Hoy, y es hasta qué punto de pronto los grandes medios en este momento, pongamos el caso colombiano, pueden utilizar o valerse de los trinos de sus seguidores para utilizarlos como una fuente dentro de sus artículos o notas periodísticas. Es posible, pero tenías que o sea, es posible usarlo, pero hay que hacer un proceso de validación de la información. Seguir lo que está sucediendo a través del hashtag de tragedia Space, edificio Space, Space, en fin, nos permite ver un termómetro o un sondeo de qué está pensando el usuario común y corriente, como cualquiera de nosotros que va y compra un apartamento, y pues que lo que menos espera es que haya fallas estructurales en el mismo. Esta información es importante, pero debe pasar por un proceso de validación. Ahora, de pronto no toda la información es relevante en el sentido de que aflorará muchos sentimientos personales en contra de los causantes del suceso como tal, y pues requeriría un proceso de curación, de selección de la información que se va a escoger de allí. Algo que es importante también es que siempre le demos el crédito a la persona a quien estamos tomando la imagen o de quien estamos tomando las palabras como tal. Deshonrosamente se han visto casos de periodistas que no han hecho esta labor y posteriormente los cazagazapos se han dado cuenta, y pues nadie quiere ser ridiculizado en internet a nivel público cuando te encuentran un gazapo. Ha pasado, por ejemplo, haciendo pues un paréntesis en este ejemplo, un periodista de CNN, cuando se dio el caso de la primavera árabe, había un tuitero egipcio haciendo cubrimiento de lo que estaba, un tuitero iraní, perdón, haciendo cubrimiento de lo que estaba sucediendo en ese momento en donde él estaba. El periodista tomó la información y redactó la noticia de tal manera que él lo escribió tal cual como si él hubiera sido testigo o de ese suceso como tal. Los cazagazapos se dieron cuenta y pues el periodista tuvo que retractarse, y el medio de comunicación tuvo que retractarse de que efectivamente el periodista había fusilado el trino que originalmente pues era de un testigo ocular de los hechos. Cerrando el paréntesis, ay, se me perdió. Ok, Tania, otra pregunta, ¿cómo lo estamos haciendo en Colombia en cuanto al uso de redes sociales, específicamente de Twitter? Hablando pues de los grandes medios de comunicación, ¿estamos al ritmo que debemos ir o de pronto nos falta un poquito más para acercarnos a modelos un poco más entregados a las tecnologías de la información y la comunicación? Pienso que lo estamos haciendo bien, o sea, los medios están, ahora me comentabas de un medio pequeño, un medio que están haciendo que también le interesa estar, y me parece muy interesante que en este caso, desde que el mismo momento en que el medio está originándose, pues ya está pensando en un plan de social media, de cómo se va a proyectar en redes sociales. La actividad es permanente, es decir, digo, lo que te comentaba, no hay una fórmula mágica de cómo debe uno comportarse en Twitter, pero sí hay manera de seguir tendencias que podemos adoptar dependiendo si está dentro o no, dentro del interés del medio de comunicación, dentro del interés del periodista como tal. Eh, Desafortunadamente no todos los medios de comunicación generan nivel de conversación, pues básicamente pienso que puede estar dado porque quien está manejando la cuenta no es como tanto un periodista, pues es el community manager, y él pues está volcando mucha información pues de diferentes tipos de noticias que genera el diario, sobre todo si son diarios generalistas o televisión generalista. Sí vale la pena que los medios de comunicación, pienso, se preocupen un poco más acerca de lo que hacen sus periodistas en Twitter. No lo hago como una sugerencia a nivel de afectar o de influenciar o de coartar la libertad de prensa, pero sí tiene que ver con lo que tiene que ver, perdón, tiene que ver con lo que es el manejo de la reputación digital del medio como tal. O sea, puede ser muy grande en medio y puede tener muy buen posicionamiento offline, pero eso no implica que descuide su posicionamiento online. Y precisamente también tiene que ver con, retomando la pregunta anterior que me hacías, que no terminé de respondértela, el monitoreo de lo que está sucediendo a nivel local a través de las etiquetas, ya de hacer proceso de curación de contenidos, qué sirve, qué no sirve, dando el crédito a quien tiene el crédito merecido, ya, porque tenemos que tener en Twitter, y no es competencia, que quiere muy, muy claro esto, cada usuario en Twitter es un reportero ciudadano.
pero un reportero ciudadano no es un periodista. Eso para mí lo tengo muy claro, pero sí la información que genera el usuario como reportero ciudadano, una vez pasada por un proceso de control de calidad, etcétera, puede ser útil para el periodista en su labor. Finalmente, ¿cuál es ese reto? ¿Qué es lo que viene ahora para los periodistas digitales enfocados en el tema de las redes sociales? Ok, primero que todo debemos tener en cuenta, muy reiterativo otra vez, que esto cambia permanentemente. Ya, y que también tenemos que tener en cuenta que cambia la forma, pero que no está cambiando el fondo. Muchas veces leo que la llegada del periodismo digital implica para muchos la desaparición del periodismo como tal, o es un poco más extremistas, o el periodismo va a desaparecer, o ya el periodismo no es lo que se hacía. No comparto ese tipo de opiniones. Pienso que las bases son las mismas, independiente, porque cambia la forma de hacer las cosas. No están cambiando las bases. Las bases del periodismo siguen siendo exactamente las mismas. Por lo tanto, el hecho de que yo me forme como periodista digital o como periodista de televisión no va a implicar un cambio en que yo tengo que hacer el proceso de corroboración de información, que debo ser imparcial, que debo citar las dos fuentes y hacer el contraste en lo que se pueda, que debe utilizar una correcta redacción, una correcta ortografía. Incluso las redes sociales han exigido, curiosamente, de periodistas que no son del área de la prensa. Por ejemplo, tenemos periodistas de televisión, periodistas de radio, que originalmente su medio no es escrito. Por lo tanto, a veces de pronto sus habilidades de redacción no están completamente desarrolladas o no tienen la misma velocidad o capacidad de un periodista que se ha dedicado pues a la prensa desde que empezó. Esto exige también un mejoramiento en la capacidad de redacción, en la capacidad de simplificación, en la capacidad de síntesis, en la capacidad de construir algo para yo poderme comunicar, porque algo muy puntual y que hay que tener en cuenta es que la red social, independientemente de cuál sea, prima el texto. ¿Ya? Y un buen texto, y si queremos ser leídos, tenemos que tener en cuenta que debemos saber escribir bien, con lo que correcta ortografía, y de tal manera que se publique información que sea de utilidad para las personas que nos están siguiendo. Compartimos, retuiteamos en nuestra cuenta de Twitter, @periodismo de hoy, un artículo que nos comparte Eduardo Riveros, y es un estudio de Piper Jeffrey sobre que dice que el Facebook está bajando un poquito su popularidad entre los jóvenes. El artículo se llama El fin de las grandes redes sociales, para que también le echemos un vistazo y Tania también pues como que tengamos esa posibilidad de retroalimentación después, y también como proponerte de pronto realizar una notica donde le contemos a la gente un poquito más sobre esas herramientas de medición que hablábamos ahorita y que les puedan ser útiles dentro de su trabajo periodístico a través de redes sociales. Sí, claro. Tania, Sí, me parece, de hecho pensaba eso porque mencioné algunas cosas que por ser palabras de pronto en el momento no se recuerdan, pero sí yo suministraré posteriormente pues una información de aquellas cosas que recomiendo, por ejemplo sobre todo las cuentas de marketing digital para seguir las tendencias de lo que va en redes sociales y pues para que los usuarios de periodismo de hoy las puedan tener disponibles. perfecto, Tania, muchísimas gracias por tu participación, por compartir tus conocimientos con todos los usuarios de nuestra red. Acá termina nuestro streaming con Tania Codo sobre el uso periodístico de Twitter. Les reiteramos la invitación a que se inscriban a nuestros cursos virtuales. A propósito de la charla del día de hoy, les recomendamos el curso de Community Management, que en próximos días empieza su segunda cohorte. También para que se inscriban a nuestros cursos de periodismo móvil y de comunicar en entornos digitales, toda la línea de comunicar en entornos digitales para quienes aún no se han inscrito. También en nuestros cursos nuevos está el curso de productos audiovisuales en Internet, y de nuestra red amiga Redial Colombia también tenemos el curso de producción de radios en línea. Muchas gracias por conectarse con nuestra red y nos vemos próximamente para un nuevo tema en streaming. Muchas gracias hoy por la invitación y me parece muy excelente esta iniciativa y ojalá se sigan ejecutando. Hasta pronto. Gracias, Tania.